Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Ya estamos listos para poder dar nuestra primera evaluación. No se olviden que el próximo martes, como hoy, estamos rindiendo nuestra primera evaluación, nuestro primer examen parcial. Para este primer examen parcial, los temas que van a ser evaluados son la participación comunitaria, la atención primaria en salud y también vamos a estar avanzando lo que es la política nacional de salud. ¿Cuáles son sus programas prioritarios? ¿Cuáles son sus programas por patologías? ¿Cuáles son sus programas por grupos etarios? Entonces, esos tres temas son los que vamos a evaluar en el primer examen parcial del próximo martes 4 de abril a las 9 de la mañana por medio de Classroom. Examen parcial el próximo martes 4 de abril a las 9 de la mañana por Classroom. Estén atentos entonces, prepárense, tienen todo el tiempo para prepararse, para estudiar. Apenas son 3 unidades académicas, pero que tienen un buen contenido. No se olviden que la atención primaria en salud es una política que actualmente se implementa en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en todos los países del mundo, en algunos más que en otros, vamos a decir, ¿no es cierto? Después, la participación de la comunidad como el motor de la atención primaria en salud, no se olviden. La que hace funcionar el sistema de salud es la comunidad con su participación activa. Y luego estamos revisando cuáles son los programas más prioritarios que tiene el Ministerio de Salud y Deportes. Aquellos programas que afectan, que enferman y mueren más las personas. Aquellos programas que tienen mucha vulnerabilidad, que hacen mucho daño a las personas. Y también estamos revisando las patologías más frecuentes en nuestro país y los grupos etarios, ¿no es cierto? Patologías por grupos etarios, enfermedades de los niños, enfermedades de los adolescentes, de los trabajadores, de los adultos mayores. Muy bien. Entonces, en el tema de hoy vamos a revisar rápidamente algunas de estas patologías o programas por enfermedades según patología. Como todos sabemos, en nuestro país tenemos 3 regiones calificadas, ¿no es cierto? El altiplano, el valle y los llanos, el trópico también. Y cada una de estas regiones tiene sus propias enfermedades. Como lo hemos dicho en la anterior clase, porque este es un repaso, hay algunas que están en todo el país y hay algunas que están por regiones. La tuberculosis es una enfermedad que está en todo el país. El VIH y el SIDA están en todo el país, ¿no es cierto? El cáncer del cuello uterino también está en todo el país. No discrimina. Mientras que algunas regiones tienen problemas como el dengue, como el Chagas, por ejemplo, ¿no es cierto? La tuberculosis es un problema nacional porque antes se consideraba, como hemos dicho, propia de las regiones mineras, del altiplano, pero con esas migraciones internas que hubo en nuestro país, desde hace unos 40 años atrás, esta enfermedad está ya ubicada en todo el territorio. El Chagas es una enfermedad regional más frecuente en los valles. Las zonas rurales de estos valles ofrecen mejores condiciones para la vida de las vinchucas, que son las portadoras del parásito que produce la enfermedad. La malaria o el paludismo, una enfermedad más frecuente en las zonas rurales subtropicales y tropicales, aunque también ya se encuentra en ciudades como en Santa Cruz, Beni, Cobija, Pando. Es producida por parásitos mediante la picadura de un mosquito. Estamos hablando del paludismo o de la malaria.
El dengue, la chikungunya o la enfermedad de Zika, enfermedades propias de las regiones tropicales y subtropicales. Igual, producida por un virus, mediante la picadura de un mosquito. El VIH-Sida, enfermedad producida por un virus. El virus de la inmunodeficiencia humana. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Las EDAs, las IRAS, enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas son causas de morbimortalidad más frecuente en los niños menores de 5 años, por lo mismo que merecen la mayor atención del Ministerio de Salud. Se hace una fuerte inversión para cuidar a los niños menores de 5 años, mucho más a los menores de 2 años. Y también a los menores de 1 año, con el programa del PAI, programa ampliado de inmunizaciones, vacunas, ¿no es cierto? Existen otros programas como la rabia, la fiebre amarilla, que están también bajo una dirección nacional. Ustedes saben que la rabia es una enfermedad con alta tasa de mortalidad, entonces es una enfermedad a la que hay que atacarla muy rápidamente y por eso es que también hay un programa nacional. ¿Ya? Ahora, me gustaría también revisar con ustedes un instrumento que que ya lo hemos visto con ustedes, pero que quizás no con el detenimiento que es necesario revisar. Hemos hablado que la carpeta familiar es el instrumento que se utiliza para recoger la información y con esa información de la familia, de la salud de la familia, planificar nuestras actividades. Si no hay información, no se puede planificar adecuadamente. Se planifica, pero como quien dice, tanteando las cosas, sin ser exactos en las cosas, casi por intuición, podríamos decir. Pero si tenemos información, la información nos permite planificar ordenadamente. Sabemos qué es lo que tenemos y sabemos qué es lo que vamos a hacer cuando tenemos información. El instrumento que recolecta la información de la salud de las familias se llama carpeta familiar, hemos dicho, ¿no es cierto? Y en esta carpeta familiar está la información de cada uno de los miembros que forman una determinada familia. Este instrumento que les estoy mostrando, la carpeta familiar, es un instrumento que está en cada uno de los centros de salud, porque aquí se registran todos los eventos, vamos a decir, que tiene la familia en cuanto a su salud, al control de su salud y al control de las enfermedades que pueda tener la familia. Todo se registra en la carpeta familiar. En esta carpeta familiar también están las historias clínicas de cada uno de los que componen la familia. Entonces, en esta carpeta familiar, la identificación está en los datos generales. Vamos a hablar de Punata, por ejemplo, de los municipios del Valle Alto. Si estamos recogiendo la información de cualquiera de los municipios del Valle Alto, entonces vamos marcando, registrando en la parte de los datos generales. Cada familia tiene su número, su código de la carpeta familiar. ¿No es cierto? Entonces ahí se registra el nombre del jefe de la familia, vamos a decir. Puede ser la mamá o puede ser el papá. Se va marcando a qué departamento pertenece, a qué provincia, a qué municipio y a qué distrito municipal. En Punata tenemos varios distritos, ¿no es cierto?
varios centros de salud de primer nivel. Ahí estamos con Laguna Sulti, León Rancho, Pampa Grande, La Capilla, La Villa, en fin, varios distritos municipales. Y en cada distrito municipal hay un centro de salud que tiene su determinada población. El centro de salud de León Rancho no puede ingresar al territorio que le corresponde al distrito de Laguna Sulti, por ejemplo. Lo mismo, los de Laguna Sulti no pueden ingresar al terreno que le corresponde a Pampa Grande. Entonces, cada distrito tiene su asignación de población. Y entonces el centro de salud tiene que tener la información de cada familia que existe en su distrito, sin invadir a otros distritos. Porque ocurre con alguna frecuencia, y sobre todo en las campañas de vacunación, cuando se les asigna, por decir, ustedes, los de Laguna Sulti, tienen que vacunar a 80 niños, por decirles. Los de Pampa Grande también tienen que vacunar a 70 niños. Pero cuando están haciendo su trabajo y hacen el recuento de sus niños, resulta que no tienen los 80, ni estos tienen los 60, y entonces se buscan de otros lados e invaden terrenos. Y se duplica la información. Porque el de Laguna Sulti ha quitado unos cuantos niños de León Rancho, por decir, o de Pampa Grande, y Pampa Grande igual, y entonces se hace un problema en el manejo poblacional y sobre todo influye en la programación de actividades. Entonces, esta carpeta familiar es un instrumento que recoge la información de cada uno de los habitantes que tiene una familia. ¿Estamos de acuerdo? Anota a qué red pertenece, cuál es la dirección, a qué establecimiento de primer nivel está asignado, cuál es el establecimiento de referencia de segundo nivel al que le continúa, ¿no es cierto? Y se registra también de su casa al centro de salud cuánto tiempo le cuesta caminar o cuánto tiempo le significa ir en una movilidad. Todos esos datos son importantes, ¿no es cierto?, al momento de planificar. En esta carpeta familiar también se elabora lo que es el croquis de la familia, de la casa donde está ubicada esta familia que pertenece a esta carpeta familiar, con todos los detalles posibles para poder ubicar esta casa. Vive, por decir, en la avenida Zapata, esquina calle Rodríguez, por decir. Al frente existe un internet. Al lado derecho existe una iglesia. Al lado izquierdo una tiendita. Referencias que permitan ubicar con facilidad a esta casa. No solamente útil para el personal de salud. Puede venir cualquier supervisión, por ejemplo, y entra al centro de salud y ahí están, ¿dónde están las carpetas familiares? Puede preguntar el supervisor de la red, escoge una carpeta familiar, saca la carpeta familiar, la familia X quisiera ir a esta casa. Y ahí tiene que estar bien clarita la ubicación de esta casa, para que el supervisor pueda llegar en cualquier momento, pueda ubicar sin ninguna dificultad y dirigirse a esta casa para evaluar las condiciones de salud que están reflejando en la información que tiene la carpeta familiar.
La carpeta familiar dice que tiene 5 niños. Un lactante, vamos a decir, un menor de 2 años. Entonces, el supervisor podrá verificar si ese lactante está recibiendo justamente lactancia materna, si está recibiendo sus vacunas, si el niño menor de 2 años está haciendo su control del niño sano, porque todo eso se registra en esta carpeta familiar. Todo se registra. ¿Cuántos controles prenatales ha hecho la señora durante su embarazo? Y si su parto ha tenido en el hospital. Está registrado aquí, ¿no es cierto? El control de su niño sano. ¿Cómo está el registro? ¿Dónde está el carnet de salud infantil? Para ver el crecimiento, las curvas de crecimiento y de desarrollo. Miren, todos esos detalles ustedes los tienen que conocer, porque les van a permitir tener una idea bien clara de la condición de una familia, para que después ustedes puedan planificar alguna actividad educativa, ¿no es cierto? Si ustedes encuentran que en la información de la carnet y de la carpeta familiar, la señora no ha venido desde hace 4 meses al control del niño sano, esta señora está perdiendo la oportunidad de recibir la bonificación que le brinda el bono Juana Azurduy. Pero no es solo por eso que tengan que irles a buscar, sino que tendremos que saber qué ha pasado con esta señora, qué está pasando con ese niño menor de 2 años. ¿Por qué no ha venido a sus controles? ¿No es cierto? Planificar una visita domiciliaria para ir a saber qué está pasando con este niño. ¿Cómo no ha venido la mamá con su niño a sus controles del niño sano y a sus vacunas? En fin, todo lo relacionado para el control del niño, ya sea niño sano o niño enfermo, está registrado aquí y nos permite de un golpe de vista saber cómo está. Las vacunas. ¿Cómo está su talla y su peso? ¿Y cómo está ella? ¿No es cierto? Después de su embarazo, después de su parto. En fin, por eso la aplicación de la carpeta familiar es bien importante, bien importante. Pero no solamente esta carpeta familiar sirve para tener la información de la salud o de la enfermedad de la familia, sino también recoge una información de lo que se llaman los determinantes de salud. La palabra determinantes de salud son aquellos factores que influyen directa o indirectamente en la salud de la familia. Los determinantes. Son factores de riesgo, vamos a decir, que influyen para bien o para mal sobre la salud de la familia. Por ejemplo, si tienen agua potable en su casa, ¿no es cierto? La tenencia de agua potable en su casa. Eso nos permitirá saber si la familia tiene o no las posibilidades de bañarse permanentemente, de utilizar agua para su alimentación. En fin, todo aquello para lo que sirve el buen uso del agua. Nos da una información directa, ¿no es cierto? Y nosotros sabremos, por ejemplo, si esa familia no tiene una conexión directa al agua y si están recogiendo agua de la pila en las comunidades rurales, sobre todo, entonces tendremos que planificar actividades que favorezcan
las medidas preventivas para que los niños no enfermen con diarreitas, por ejemplo. El uso adecuado del agua para su consumo. Otro de los factores que también se llaman determinantes es cómo se hace el manejo de la basura en nuestra comunidad, en nuestro barrio, en nuestro TV. Si tenemos carros basureros que recogen la basura, ¿cómo estamos manejando la basura? ¿En bolsas? ¿Quemamos? ¿Están en lugares donde no le da el sol? En fin, esos factores que influyen sobre nuestro medio ambiente también, ¿no es cierto? Una basura que está echada ahí en los pisos, que no hay un lugar adecuado, atrae a las moscas, ¿no es cierto? En el área rural, por ejemplo, las moscas, que son las que transmiten, pues las que están llevando, las portadoras, vamos a decir, de microbios que pueden producir muchas enfermedades. Es otra determinante de la salud. Miren, la tenencia de animales en la casa también es otro factor de riesgo. Si estos animalitos que tenemos en la casa tienen su propio corral que está a una distancia alejada de donde están nuestros dormitorios, nuestro comedor, nuestra cocina. Ustedes se deben dar cuenta que ese es un factor de riesgo, ¿no es cierto? Tener las gallinas, los patos en el comedor, en la cocina, en nuestro propio patio. Entonces, es un factor de riesgo, es una determinante de la salud. Determina las condiciones de salud de una familia. El tener animalitos en la casa, caminando por todo lado, sin las condiciones adecuadas. Otro factor determinante de un riesgo había sido si las paredes de nuestras casas donde vivimos están en buenas condiciones. ¿De qué condición estamos hablando? Por ejemplo, hay unas casas que son construidas con adobe, otras con ladrillo, algunas que están estucadas y otras no están. ¿Cómo influye esto en la salud? Claro que influye, ¿no es cierto? Las paredes que no están estucadas son reservorios, vamos a decir, donde están las vinchucas, por ejemplo. Ahí viven tranquilas las vinchucas. Y algunos otros mosquitos más, arañas. Son los que generan la posibilidad de una enfermedad. La vinchuca, el chagas, ¿no es cierto? Una picadura de araña ahí. Los mosquitos. Entonces, las paredes, de cómo están construidas las paredes y de cómo están recubiertas las paredes también son otra determinante de salud. Entonces, como verán mis queridos jóvenes, la carpeta familiar es un instrumento bien importante. El número de habitantes que tiene una familia, por ejemplo, también es una determinante de la salud. No es lo mismo que en una habitación puedan dormir el papá, la mamá y en otro dormitorio los niños. Lo que a veces no sucede en muchas comunidades, sino que en un solo ambiente duerme el papá, la mamá, los niños, pero también ahí está la cocina. Y entonces, y no solamente son 1 o 2 niños, sino que 4, 5 niños, 3 niños. Entonces, el hacinamiento, esa es la palabra adecuada, es una determinante de salud, donde hay muchos niños, muchas personas en un solo ambiente. Si a alguno de ellos les da gripe, por este factor de hacinamiento, por ejemplo, seguro
todos los otros restantes de la familia se van a contagiar de la gripe, porque viven en un solo ambiente todos y el virus va a estar ahí. Entonces, las determinantes de salud son factores que influyen directa o indirectamente en la salud de la familia y de la comunidad. Porque una familia, ya lo hemos dicho, no está sola, no viven en la punta del cerro solito, ¿no? Pertenece a una comunidad. Ya hemos definido también qué es una comunidad, ¿no es cierto? Que se los voy a volver a preguntar. Tengan en cuenta que es comunidad. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces esa es la parte de la clase de la mañana. Esta tarde estaremos hablando más de otros temas y quizás vamos a estar revisando también el contenido de lo que va a ser el examen. Y es posible que estemos haciendo alguna pruebita por ahí. Entonces estén muy atentos, jóvenes, para la clase de la tarde, porque vamos a hacer una prueba, un simulacro en Classroom de lo que va a significar el examen del próximo martes 4 de abril. ¿Estamos de acuerdo? Mientras tanto, un saludo cordial y que les vaya bien. Hasta más tarde.